Bienvenidos a este video sobre tricomonas vaginales. Somos estudiantes de la Universidad Católica de Santa María, de la Facultad de Medicina Humana. Vamos a presentar el tema de protozoarios tricomonas. Iniciaremos por la historia. En 1673, Leibowitz observa por primera vez los microorganismos que son los protozoarios y bacterias a través de un microscopio rudimentario, donde estos organismos fueron llamados animálculos. Ya en 1836, Dome describe un parásito que se llama animálculos. Este parásito sería más tarde identificado como tricomonas vaginales. Ya en 1854, Debye describe un parásito similar al que se denomina Cercomonas hominis. Ya después, en 1938, se establece el nombre definitivo de este parásito como tricomonas vaginales, debido al lugar donde se encuentra con mayor frecuencia, la vagina. En 1943, la aísla tricomonas vaginales en un laboratorio con un objetivo de encontrar un tratamiento efectivo. Y como último, en 1959, se descubrieron los medicamentos importantes para tratar la tricomonas, que son la azomicina y el metronidazole. Su taxonomía. Está lo que es el reino protista. Es un reino que incluye a los organismos eucariotes con un núcleo definitivo que no puede clasificarse como animales, como plantas u hongos. Después tenemos lo que son a los Phylums, que son los Sarcomastigora. Este phylum agrupa a protozoarios que se mueven mediante pseudópodos, que son la prolongación de citoplasma o flagelo. Y en Subdyums está la Mastigopora. Este Cyprium incluye a protozoarios que se mueven mediante flagelos. Tenemos a su familia, que están las Tricomodira. Esta familia agrupa a protozoarios flagelados de vida libre o parásito. Y su género es la Tricomonas, donde este género incluye a diferentes especies de protozoos flagelados, entre ellos las trichomonas vaginales. Teniendo una especie como vaginales, esta es una especie específica del parásito que causa la tricomonas. Otras especies como el género de tricomonas son la Tenax y las intestinales. La epidemiología. Su incidencia es de 15 a 40% y se asocian a la actividad sexual. Esto significa que el 15 a 40% de la población sexualmente activa puede verse afectada por tricomonaceae en algún momento de su vida, ya que la relación con la actividad sexual es evidente, que es la principal vía de transmisión y del contacto sexual. Es mayor en mujeres con cambios frecuentes y con múltiples parejas sexuales. Las mujeres que tienen múltiples parejas sexuales o que cambian de pareja con frecuencia tienen un mayor riesgo de contraer tricomonaceae debido a una mayor exposición al parásito. Y la adquisición perinatal, que es una respuesta de la única forma de transmisión no sexual demostrada, aunque la transmisión sexual es la forma más común que se ha documentado, que la tricomonaceae también puede transmitirse de madre a hijo durante el parto por vía perinatal. También tenemos que la infección a través de la ropa interior, toallas, etc., es altamente incomparable. Ocasionalmente se ha visto a través de piscinas y aguas termales. Si bien es posible la transmisión a través de los objetos contaminados, es un evento poco frecuente en algunos casos aislados, que se ha demostrado contagios en piscinas y aguas termales. Pueden presentarse en formas asintomáticas entre un 10% a 50% de los casos. Una característica importante que la tricomonaceae es
que muchas personas infectadas no pueden presentar síntomas, lo que dificulta su diagnóstico y tratamiento. Y el 50% de mujeres portadoras se pueden manifestar una reacción inflamatoria significativa dentro de los 6 meses posteriormente a la infección. La presencia, en la definición tenemos una presencia de protozoos flagelados, que esto significa que se está hablando de un tipo de organismos unicelulares con estructuras llamadas flagelos que permiten moverse. Estos organismos pertenecen a grupos de protozoos. En el humano hay una gran variedad que no siempre afecta a humanos, que también puede afectar a animales. La infección de estos protozoos no es exclusiva en humanos, sino que también puede afectar a muchos otros animales, tanto vertebrados como invertebrados. Esto se clasifica en 3 infecciones en humanos, que es 3 especies principales. En el caso de los humanos es la infección, que son causadas principalmente por 3 especies diferentes de trichomonas, que son las tricomonas vaginales, que es una especie más importante desde el punto de vista clínico, ya que es una que tiene la capacidad de causar enfermedades en el tracto genitourinario humano. Y tenemos al Trichomonas tenax y al Trichomonas hominis. Estas dos especies se consideran comensales, lo que significa que suelen vivir en el organismo humano sin causar enfermedad. Y la Trichomonas tenax se encuentra comúnmente en la cavidad oral, mientras que la Trichomonas hominis habita en el intestino grueso. Pasando lo que es a la tricomonas vaginales, tenemos su morfología, que tiene una forma de protozoario. La forma activa del parásito tiene una forma piriforme, que es decir, casi similar a una pera. Tiene un tamaño aproximadamente de 7 a 23 micrómetros de largo y de 5 a 12 micrómetros de ancho. Sus estructuras importantes es lo que es el flagelo, que es una estructura filamentosas que nacen del bleferoblastos y están rodeadas por una estructura llamada pelta, que sirven para la locomoción. Tenemos también la que es la cinetosomas, son estructuras que sirven como punto de anclaje para los flagelos. Tenemos la costa, que es una estructura que proporciona soporte mecánico a la membrana, que son los ondulantes. Y los oxostilo es una estructura rígida de la que forma el parásito. Y como tenemos también la membrana ondulante, que es una estructura que se extiende a lo largo del cuerpo del parásito y le permite moverse de manera ondulatoria. Las características, tenemos que el núcleo contiene un material genético del parásito. El citoesquelético es una red de filamentos que le da forma y soporte al parásito. El citoplasma contiene diversas organelas en el retículo endoplasmático, como en el aparato de Golgi, el ribosomas y las vesículas digestivas. Y las hidrogenosomas son organelos exclusivos de este parásito que permiten obtener energía en condiciones anaeróbicas sin oxígeno. ¿Qué son las hidrogenosomas? Las hidrogenosomas son organelos esféricos que se encuentran en el citoplasma del tricomonas vaginales. Su función principal es producir energía a través de un proceso llamado fermentación, en el cual se oxidan moléculas con el piruvato y el malato para obtener el ATP, la molécula que almacena energía en estas células. De sus características generales tenemos la ausencia de quistes, que este parásito no forma quistes, lo que significa que solo se encuentra en su forma activa, llamada trofozoitos. Tiene una reproducción asexual que se produce por fisión binaria longitudinal, es decir, se divide de 2 células hijas idénticas a la célula madre. Tiene una forma característica similar a una pera, con un extremo anterior redondeado y un extremo posterior más puntiagudo. Y su núcleo es ovalado y se encuentra ubicado
excéntricamente hacia el extremo anterior de la célula. Y su medio tiene un medio anaeróbico, donde este parásito vive en ambientes sin oxígeno y obtiene energía a través de la fermentación. Tiene un movimiento donde se mueve de manera característica, realizando movimientos rotatorios y vacilantes. El inicio de la citoplasma, donde el proceso del metabolismo comienza en el citoplasma y se lleva a cabo en la glucólisis. Tiene productos de metabolismo que es a partir de la glucólisis y se genera diversos productos como el acetato, que es un compuesto orgánico y se forma como fuente de energía. Tenemos al lactato, que es un ácido láctico que se produce como producto de desecho, y el malato, que es un compuesto intermedio del ciclo de Krebs. Y el glicerol es un alcohol que se utiliza en diversas reacciones metabólicas, y el dióxido de carbono más el hidrógeno son gases que se producen como productos de desechos del metabolismo. Y la función de las hidrogenosomas son organelos específicos que captan el acetato y el dióxido de carbono a partir del ATP a través de un proceso de fermentación. Las trichomonas vaginales. Como característica tenemos que es única con poder patógeno, a diferencia de otras especies de tricomonas. El tricomonas vaginales es el único que puede causar enfermedades en el ser humano y infecta el aparato genitourinario. Este parásito se localiza y causa infecciones en el sistema reproductor femenino y masculino. Tenemos sus características, que es el flagelo, la membrana ondulante, el núcleo y la estructura. Y a través de eso están sus consecuencias de la infección, que es el vaginitis, que es una inflamación en la vagina, uretritis, que es una inflamación en la uretra, y cervicitis, que es una inflamación en el cuello uterino, y enfermedad pélvica inflamatoria, que es una infección en el órgano reproductor femenino, y tenemos que causa la infertilidad. En algunos casos, la infección puede causar la infertilidad. Y tenemos lo que es la transmisión vertical, que puede ser de madre a hijo, que el parásito puede transmitirse de la madre infectada al bebé durante el parto. Bueno, ahora continuando con el ciclo biológico, tenemos en cuenta que este es un parásito que es sobre todo de transmisión sexual. Este sobre todo en contacto directo, obviamente, y aclarando de que tiene como único estadio al trofozoito. Entonces, por ende, no se van a enquistar. Su ciclo como tal, como estamos viendo, va a ser solamente directo o monoxeno. En un inicio, estos van a estar sobre todo en lo que es en el tracto genital inferior, en lo que son las mujeres, y en el hombre, en lo que es la próstata como la uretra. Y la multiplicación es sobre todo en mucosa genitourinaria. También tenemos en cuenta de que su periodo de incubación es de 4 a 28 días y como se ha mencionado, sobre todo son por las relaciones sexuales. Hay casos en que se puede dar una transmisión vertical de madre a lo que es el neonato, pero esto es a través del parto. A lo que referimos con la división o la reproducción por parte de este trofozoito es mediante fisión binaria. Esta se va a dar lo que es de carácter longitudinal y que va a ser por una formación del uso microtubular externo al núcleo. Y también va a tener lo que son atractóforos en lo que son los centrosomas. El estadio infectante, como se ha mencionado, solamente hay uno en este caso, que es el trofozoito. También el estadio diagnóstico. Sin embargo, la ubicación va a ser diferente. En el caso del trofozoito va a estar sobre todo en la vagina, y en lo que es las mujeres, y en lo que es en el caso del estadio diagnóstico va a ser sobre todo en las secreciones vaginales. Y ahora, en lo que respecta a la nutrición, en la siguiente diapositiva, tomamos en cuenta de que esta se va a dar mediante lo que es la fagocitosis. Esta tricomona vaginalis lo que va a hacer es, como hemos mencionado, fagocitar a través de cualquier parte de su cuerpo mediante la generación de pseudópodos o también puede darse por un proceso de succión e internalización a través de un canal endocítico, lo cual va a llevar a la digestión de la célula fagocitada por las enzimas lisosomales, que se encuentran obviamente dentro de la vacuola. Esta fagocitosis se puede dar de lo que son de las células del epitelio, leucocitos, eritrocitos, los lactobacilos, levaduras, y además está relacionado obviamente con la obtención de esos nutrientes.
Lo que causa es que va a haber un proceso en el que va a haber un aumento del pH. Normalmente esto va a estar en torno a 3.8 a 4.2 y el hecho de que haya una destrucción, una fagocitosis de estas células va a llevar a un ambiente más alcalino, el cual va a favorecer a lo que es el crecimiento y multiplicación del parásito. Y bueno, también se va a dar mediante esta fagocitosis lo que es la evasión del sistema inmunitario, ya que va a enmascararlo y también le va a permitir, como hemos dicho, evadirlo mediante la degradación, esto mediante sustancias proteolíticas del fluido vaginal o plasmático. Y ahora en lo que respecta a los factores de virulencia, consideramos que estos factores son, como se ha mencionado, son moléculas o también parte de la estructura del parásito, que van a contribuir a lo que es la invasión, como también puede ser colonización y causar el daño en el huésped. Primero tenemos los flagelos, como se mencionaron antes, son en torno a 3 a 5, pero normalmente son 4. Lo que son las proteinasas, o sea, los que van a degradar las inmunoglobulinas, las adesinas, AP, que le va a permitir adherirse a lo que son las células, los lipofosfoglucano, que vamos a explicar un poquito más adelante, el de lactosa en acetil BD glucosamina y el CDF. En el caso del CDF estamos hablando que es el factor de desprendimiento celular. Y ahora en lo que es la fisiopatología, tenemos dos formas de presentación, una que son de carácter, un factor de independiente al contacto y lo que son los dependientes al contacto. El independiente en este caso es el CDF que hemos mencionado, que es el factor de desprendimiento celular, el cual, como tal, al interactuar con la célula epitelial, va a inducir lo que es su desprendimiento. Este es, como tal, el marcador también de virulencia porque al elevarse su concentración aumenta la sintomatología. Y bueno, en sí va, como hemos dicho, va a ser sobre todo para el desprendimiento celular, y lo que son la de lactosa en acetil B glucosamina también va a ayudar lo que es a este proceso, y también lo que tenemos son las adhesinas, en este caso es la AP120, AP65, AP51, la AP33 y la AP23. Esto lo que va a hacer es sobre todo un mecanismo de adherencia a lo que es a la célula epitelial en el tracto, ¿no? Y lo que es el hipofosfoglucano son lo que tal, como tal, uniones de isocitol fosferamida con galactina, lo que va a llevar a una liberación de interleucinas para lo que es la quimiotaxis y una respuesta inmune. También tenemos lo que son los carbohidratos de superficie que van a dar lo que es un refuerzo de adherencia y una lisis de los eritrocitos. La adaptación, en este caso, tenemos una forma ameboide, el cual va a permitir el contacto con esta célula, ya que va a tener una mayor superficie. Y lo que son las cisteína proteinasas, como ya hemos mencionado anteriormente, van a ser sobre todo degradadoras de lo que es las inmunoglobulinas, como que también de lo que es la mucosa y la célula del tracto urinario, las cuales van a inducir obviamente a su apoptosis y a la degradación de estas. Y en la nutrición, sobre todo va a aprovechar lo que es el colesterol y el hierro de la hemoglobina para seguir reproduciéndose. Y ya este sería como resumen. En lo que respecta a la fisiopatología, tenemos lo que son las hidrogenosomas, que como se ha mencionado, van a carecer de mitocondrias. Estas van a producir lo que es hidrógeno y ATP. Esto lo va a realizar lo que es la oxidación anaeróbica, lo cual va a convertir la glucosa en glicerol más oxinato. Esto por acción de piruvato ferroxina. Y el efecto citopático, el cual se va a dar por medio de ciertas interdigitaciones de la membrana, las cuales son ricas en microfilamentos de actina, experimentalmente inhibido por la citodecalacina. Continuando, estas no van a sintetizar lo que son los lípidos, llevando a lo que es a que los eritrocitos sean la fuente de los ácidos grasos como tal para este parásito. El hierro, como anteriormente también se mencionó, es importante, ya que esto va a regular su producción de las proteasas y también va a estar parte de lo que es el aumento en la sintomatología. Y la concentración de zinc en el semen tiene un efecto que sobre todo va a ser tricomonocida, o sea, los va a comenzar a eliminar. En aquellos con niveles bajos, obviamente el parásito va a seguir persistiendo, así que el aumento de esta concentración de zinc va a evitar de que hasta cierto punto regule la cantidad de estos. Pero si hay una cantidad baja de zinc, va a haber una persistencia en el nivel del tricomona. Y en las embarazadas, con cargas altas de tricomona se ha descrito partos prematuros y niños de bajo peso al nacer.
También se ha considerado que esto va a causar infertilidad, esto debido a que sus proteasas secretadas son capaces de inmovilizar y o matar espermatozoides. Además de que la proliferación de los flagelados causa lo que es la degeneración y la descamación del epitelio con infiltración leucocitaria, ya que tomemos en cuenta que este parásito va a llevar a lo que es una respuesta inmune. Obviamente ya por sus mecanismos de evasión, obviamente no va a ser tan fuerte en un inicio, pero igual lo que va a llevar es aumento de las secreciones vaginales que llegan a ser sobre todo abundantes y con características especiales, ya que a veces se lo describe como un líquido verde amarillento y como se mencionó en el principio, este periodo de incubación es de 5 a 30 días. En las mujeres, la sintomatología sobre todo se inicia con la disuria y la leucorrea hialina y espumosa. Luego se describe como de una característica lechosa, purulenta y fétida. Se podría hasta describir como leche Nestlé, pero con un olor fétido. Y en lo que es la producción de glicógeno y el pH ácido, esto en beneficio para que ese ambiente sea adecuado para estos, eh, va a llevar a lo que es va a priorizar lo que es un ambiente más que todo alcalino, ya que este pH ácido lo que va a llevar es a una menor reproducción o división por parte de este parásito. Y en lo que es la acidez vaginal, esta como se toma en cuenta es causada por la sangre menstrual, la mucorrea cervical, lo que son las infecciones concomitantes como la Gardnerella vaginalis, lo que va a favorecer su establecimiento. Y en la patogenia tenemos como factores asociados, sobre todo en el hospedador, lo que es el pH vaginal y la microflora. Entonces, sobre todo hay que considerar de que este pH, como es normalmente ácido, si es que está en dado caso alterado, esto digamos por un caso en que los lactobacilos no estén en su estado normal y de repente hay una alteración en esto, va a llevar a al favorecimiento de la invasión por parte de este parásito. Además de que un ciclo menstrual y niveles de hormonas también pueden llevar a que esto esté más presente. Y además el hierro y el zinc anteriormente mencionado, el zinc sobre todo en el hombre y el hierro en el caso de la mujer por lo que es la menstruación y la sangre. En el caso del pH vaginal y microflora, una de las importancias del pH vaginal es que es crucial para mantener un entorno saludable en el tracto genital femenino. Como sabemos, como fue explicado, normalmente el pH vaginal varía entre 3.8 y 4.5, lo que crea un ambiente ácido que previene el crecimiento de los microorganismos patógenos. Va a haber una alteración por la tricomoniasis, en cual la infección puede alterar un equilibrio del ácido, aumentando que el pH vaginal por encima de 4.5, lo que va a facilitar la proliferación del parásito y otras bacterias. Y más que todo, un consejo es que el pH va a alterar y puede ser un indicador útil en el diagnóstico. Y también favorece un ambiente menos ácido, con ellos el asentamiento del parásito. Siguiendo con el ciclo menstrual, vemos como los niveles de hormonas los más importantes son los FSH, los LH, estrógenos y la progesterona, en el cual el estrógeno es un pico en fase de ovulación y mitad de la fase lútea, la progesterona se secreta tras la ovulación y disminuyendo al comienzo de la menstruación, donde la tricomona tiene receptores específicos para estrógenos en su superficie y también hay un aumento de hiper o hiperestrógeno, favorece mecanismos de asentamientos parasitarios. En el caso de la presencia de hierro y H, la relación con el parásito más que todo depende de minerales como el hierro y el zinc para su metabolismo y su supervivencia. Esos minerales son esenciales para el crecimiento y reproducción en el ambiente genital. Hay deficiencia de minerales, que en algunos casos la deficiencia de estos minerales puede debilitar la presencia inmune de la persona infectada, lo que va a facilitar la propagación de la infección. Y las personas con niveles bajos de hierro zinc pueden tener un mayor riesgo de desarrollar estas infecciones. El hierro induce asentamientos y colonización, así como una exacerbación de su patógeno. Es esencial para el desarrollo de su metabolismo y multiplicación. Es regulador del cisteína proteasa o adesinasa PES e induce modificación en matriz extracelular del hospedador
hay una evasión del sistema inmune. En el caso del zinc va a haber una presencia en fluidos prostáticos del hombre y dificulta el crecimiento del parásito. Bueno, pasando al cuadro clínico, los síntomas en mujeres, vamos a ver que influye mucho el flujo vaginal espumoso y de color amarillo o verde, también va a incluir el mal olor vaginal. A veces es descrito como olor a pescado, el ardón o picazón en la zona genital, dolor durante las relaciones sexuales o al orinar. En el caso de los síntomas en los hombres más que todo pueden ser leves o incluso pueden ser asintomáticos, pero puede incluir un ardor al orinar, secreción uretral, irritación en la zona genital, y algunas de sus complicaciones, si no se puede tratar, puede causar inflamación y aumentar el riesgo de las infecciones urinarias o complicaciones en el embarazo. Y más que todo es una infección de transmisión sexual durante el sangrado menstrual. Y como ya había explicado, en el hombre puede infectar tanto a hombres como mujeres, y en los hombres la infección puede afectar tanto a la uretra como la próstata y las vesículas seminales. Y como había explicado, va a haber un dolor o inflamación en la próstata, que se le va a llamar prostatitis en ese caso, infecciones en las vesículas seminales, que puede alterar la calidad del semen y la fertilidad, y más que todo la presencia de tricomonas en reproductivo masculino a menudo es asintomático. Bueno, pasando a su diagnóstico, en el examen físico y pruebas de laboratorio, el diagnóstico de la tricomoniasis se va a realizar mediante un examen microscópico, muestras de fluidos vaginales o uretrales, en donde se observa bajo un microscopio para detectar los parásitos en forma de pirámides o barquitos. También hay pruebas moleculares, que es la PCR, donde hay reacciones en cadenas de polimerasas, donde se puede detectar el ADN del parásito. También el cultivo, que en algunos casos se puede realizar un cultivo para confirmar la presencia del tricomonas, y pruebas rápidas, que existen varias pruebas rápidas que se pueden dar en resultados a minutos. También el frotis directo simples vaginales, y como había expuesto más que todo sobre la prueba de ELISA, sobre la hemoglobina A, G y M, que eran los más importantes. En el caso del tratamiento, se da en pacientes con parejas sexuales que incluidos los dos tienen que tomar tanto como el hombre como la mujer. Son los fármacos del metronidazol, el tinidazol y el ornidazol. En el caso de la explicación de los medicamentos, el metronidazol es el tratamiento de primera línea, que generalmente hay una administración en dosis única o un ciclo de 7 días. El tinidazol es una alternativa similar al metronidazol, pero con menos efectos secundarios. Importancia de tratar ambas parejas. Como había explicado, es crucial tanto que las personas infectadas como la pareja reciben el tratamiento. Y los pacientes deben evitar las relaciones sexuales durante el tratamiento hasta que los síntomas desaparezcan por completo. Y como había explicado, sus dosis de tinidazol, que es vía oral, el nimorazol, que también es uno de los medicamentos que se va a utilizar, y el metronidazol, que es el más importante de primera línea. Y como último, más que todo las prevenciones, el uso consiste de preservativos durante las relaciones sexuales, que es la principal medida preventiva para evitar la transmisión de las tricomoniasis. Las pruebas reguladoras, que es importante que las personas sexuales activas se someten a chequeos regularmente para detectar infecciones. Y también una educación sexual, que es promover sobre prácticas sexuales seguras y la importancia de la higiene, ya que no se pueda expandir esta enfermedad. Y bueno, eso sería todo sobre la tricomonía. Gracias.